bendiga en esta preciosa hora, mis queridos hermanos. Reciban un cordial saludo del Instituto Bíblico Maná del Cielo, ISBIMAC. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente a punto de iniciar un estudio bíblico acerca de los profetas menores. Y hoy nos tocará ver el profeta Joel. Así que los invitamos que los próximos minutos usted nos pueda acompañar y sea bendecido a través de este estudio de la palabra del Señor. No sin antes nos ponemos en las manos de Dios e iniciamos nuestro estudio de esta hora. Le invito que ahí me acompañe en su hogar a poder orar, pedirle la dirección a nuestro Dios e iniciamos con nuestro estudio de esta hora. Oremos, Padre, que estás en tu santo trono en esta preciosa hora. Queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, que tu palabra, mi Dios eterno, que es la mejor semilla, pueda ser sembrada en esta oportunidad en nuestros corazones. Hoy estamos a punto de iniciar el estudio de uno de los profetas que en su momento marcó la historia, como lo es el profeta Joel. Te pedimos, mi Dios eterno, que a través de este profeta podamos aprender de tu palabra y que seamos edificados ahí en nuestro hogar. Tú eres el invitado de honor en nuestras vidas, en nuestro hogar, y eres el que en esta oportunidad ha de hablar a nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mi hermano, bienvenido entonces al estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad nos encontramos estudiando el profeta Joel. Antes, hagamos una pequeña introducción antes de iniciar con el estudio de este interesante libro de la Biblia, el segundo profeta. Recordemos, la semana pasada estuvimos viendo a Abdías, hoy estaremos viendo entonces Joel. Antes, recordemos esto importante, el Antiguo Testamento se divide de la siguiente manera. Primero tenemos los primeros 5 libros de la Biblia, que se les conoce como el Pentateuco. Los próximos 12 libros que siguen son los libros históricos. Luego siguen 5 libros que se conocen como los poéticos. Luego tenemos 5 libros que son los profetas mayores. Y por último, el Antiguo Testamento cierra con 12 libros que se les conoce como los profetas menores. Y es justamente los que en esta oportunidad están siendo efectos de estudio en nuestro curso de profetas menores. Por consiguiente, también tenemos que recordar que los profetas menores son 12, como ya lo habíamos visto en la presentación anterior, siendo ellos Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y en esta oportunidad nos encontramos a punto de iniciar el estudio del segundo libro, que es Joel. Así que este va a ser nuestro estudio de esta hora. Iniciemos entonces, curso de los profetas menores, Joel. El inminente día de Jehová, un día de juicio y salvación. Jehová castiga a los que ama y su castigo llama a su pueblo al arrepentimiento. El Dios de Israel guarda el pacto al mostrar misericordia a su pueblo. Jehová es soberano sobre todas las naciones y juzgará a los que no han mostrado misericordia a su pueblo. Teniendo esto en mente, entremos en detalle entonces al estudio de este interesante profeta del Antiguo Testamento, Joel. El nombre de Joel viene del hebreo Joel, que significa literalmente Jehová es Dios. En la versión Septuaginta, que es la versión traducida del hebreo al griego, encontramos una transliteración. La transliteración es prácticamente decir que es una copia, ¿no? Del hebreo al griego, no sufre modificaciones y es Joel. ¿Qué significa Joel? Que sigue siendo Jehová es Dios. Ya en el castellano el nombre es Joel, que significa Jehová es Dios. Así que otro nombre que usted puede tener ahí en su listado, si en alguna oportunidad, en algún momento usted busca un nombre bíblico para ponerle a uno de sus hijos o recomendarle el nombre a un familiar, Joel es un nombre común. De hecho, en nuestra iglesia creo que hay uno o dos nombres que están utilizados, que utilizan el nombre de Joel, y el significado es Jehová es Dios. Así que un nuevo nombre que se une a los que ya teníamos con anterioridad. Avancemos. El autor del libro, sin duda, en el capítulo 1, verso 1, recordemos que Joel está compuesto de 3 capítulos, y el capítulo número 1, verso 1 dice: la palabra del Señor vino a Joel, hijo de Petuel. Es decir, sabemos poco de él. Sabemos que vivía en Jerusalén, aún ninguno de los
dos reinos, ni Israel ni Judá había sido llevado al cautiverio. Fue el profeta en Judá y profetizó en Jerusalén. Usted recordará que en episodios anteriores, en videos, hemos aclarado que Israel en este momento está dividido en dos reinos. Está el reino del sur y el reino del norte. En el reino del sur, que pertenece a Judá, están dos tribus, que es la tribu de precisamente Judá y la tribu de Benjamín. Y la capital de Judá es Jerusalén. En el reino del norte, que están las otras 10 tribus, está compuesta o toma el nombre de Israel como tal, y son 10 naciones las que se encuentran acá, siendo su capital Samaria. Así que el reino está dividido, ¿sí? Ninguno, en este momento en que Joel es profeta, ninguno de los dos reinos ha sido llevado al cautiverio. Y él fue profeta en Judá y profetizó exclusivamente en Jerusalén. Fecha del libro, bueno, el libro se escribió aproximadamente entre los años 830 al 750, aunque no tenemos una certeza de esto. Por eso el libro de Joel es uno de los libros que se les conoce como los libros de fecha incierta, porque no tenemos no tenemos una fecha exacta. Más o menos se cree que entre el 830 al 750 antes de Cristo fue que se escribió este libro. Joel vivió durante el tiempo cuando el rey Joás de Judá era un niño y el sacerdote Jodaida dirigía el reino de Judá. Usted recordará que en una oportunidad predicamos acerca de Joás y del sacerdote Joaida. Así que ya debemos de tener un poquito, si usted en esa oportunidad estuvo en esa predicación, usted recordará que era un niño de apenas 8 años y con esa sabiduría, pues bueno, Joás se convirtió en el rey de Judá y el sacerdote era Joaida, dirigió el reino de Judá. Avancemos entonces y ahora nos tocará ver el estilo. El estilo del libro de Joel, este libro está escrito en prosa clásica. Es una serie de discursos usando como partida una plaga natural a partir de la cual se desarrolla sus discursos proféticos del futuro. ¿Cuál es el propósito de este libro? Bueno, el propósito es una advertencia sobre el juicio de Dios. Este juicio está simbolizado por una devastadora plaga de langostas que provocó la pérdida económica de la nación. Además de eso, también nos habla del tiempo del fin, cuando el juicio de Dios se derramará sobre un mundo incrédulo. Avancemos. El libro de Joel, bueno, Joel hace uso de una frase interesante y es el día del Señor. Otros profetas lo llaman el día de la ira de Dios. Primero, será un juicio sobre Judá como consecuencia de su pecado contra Dios. Segundo, el libro de Joel también hace referencia al día en que Dios derramará su juicio sobre una humanidad que decidió darle la espalda. Muy parecido a lo que hoy por hoy estamos viviendo. La frase el día del Señor creo que hoy más que nunca se hace viva en nosotros al saber que pareciera ser que la ira de Dios está derramada o empieza, porque creo que ni siquiera un poquito con lo que hoy estamos viviendo pudiésemos decir que es la ira del Señor. Yo creo que todavía Dios es misericordioso con nosotros, pero déjeme decirle, mi querido hermano, que sí llegará un día en que esa ira de Dios va a ser derramada y el día del Señor va a venir. Y ese día del Señor es cuando Él venga en los cielos. Tesalonicenses dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayan quedado seremos arrebatados juntamente con Él para estar en el cielo. Así que esto es, mi querido hermano, una realidad. Y ya el profeta Joel lo estaba profetizando. Continuemos, Dios nos advirtió de este juicio y tanto Judá en ese entonces como la generación del fin de los tiempos deben de arrepentirse. Esto es clave, mi querido hermano, deben de arrepentirse antes que llegue este día terrible de Dios. Joel
literalmente nos está describiendo el juicio divino, ya ejecutado por la plaga de langostas, y lo lanza al futuro como un evento que ocurrirá y lo llama él el día del Señor. Más adelante vamos a estar viendo que este libro de Joel tiene una serie de insectos, de bichos que sirven como ejemplo y Dios los utiliza para hablarles. Usted recordará dónde está profetizando Joel. Bueno, en el reino del sur, en Judá, y específicamente en su capital, que es Jerusalén. Sobre ellos ha traído Dios un mensaje, y es un mensaje de castigo, y lo hace a través de una plaga. Mire, esta plaga nosotros hoy la estamos viviendo precisamente como una pandemia, ¿no? Y bueno, Dios también utiliza este tipo de situaciones para poderle hablar a su pueblo. En el pasado lo hizo a través de una plaga. Hoy a nosotros, a la humanidad del siglo XXI, nos está hablando a través de esta pandemia, que bueno, creo que a todos nos ha tocado sufrirla de una u otra manera. El pueblo de Israel lo vivió a través de una plaga que se convierte en cuatro, y lo vamos a estar viendo. Continuemos. Mientras que el mensaje de Oseas brotó de una tragedia personal, como lo fue su familia. Este es otro estudio de otro profeta que lo vamos a ver más adelante, Oseas. El mensaje de Joel brota, pero de una calamidad natural, la invasión de una plaga de langostas. Joel tenía un mensaje para Judá, porque vio de estas calamidades la mano disciplinadora de Dios por los pecados del pueblo. Ahora miremos un poquito acerca de lo que tiene que ver los profetas contemporáneos a Joel, es decir, los demás profetas que estuvieron juntamente con Joel. Joel pudo haber sido contemporáneo de dos profetas, de Amós y de Jonás. Estamos viendo que la profecía de Joel, él más o menos estuvo dentro del año 830 al 750 antes de Cristo. Amós, por ende, estuvo en el 765 antes de Cristo al 750. Es decir, que es un complemento de Joel y Amós, fueron contemporáneos prácticamente. Y Jonás no se queda atrás, en el año 760 antes de Cristo. Y bueno, no sabemos exactamente la fecha de la muerte o hasta qué fecha estuvo el profeta Jonás, pero por ende en el 760 ya involucraba que también es contemporáneo del profeta Jonás. O sea, estos tres están ahí. Luego podríamos incluir dentro de la lista, no muy probable, a Miqueas, porque él va del 745 al 700. También podríamos mencionar a Isaías, que va del 740 antes de Cristo al 700, y el profeta Oseas, que va del 735 al 705. Bueno, un poquito de historia para que usted la tenga ahí presente, y esto básicamente se lo ponemos por referencia para que usted pueda ver pues las fechas. Ahora sí, entremos en detalle ya a lo que tiene que ver con la división de el libro de Oseas, perdón, del libro de Joel. Joel tiene en este caso dos divisiones bien marcadas en su libro, y es de que el profeta Joel tiene estas dos divisiones que van del capítulo número 1 al capítulo número 2 y verso número 27, y es la primera división. Y en esta división podemos ver que se trata de la plaga de las langostas. Luego vamos a tener la segunda división, que va del capítulo 2, verso 28 al capítulo 3 y verso 21. Ahí está la tercera división, perdón, la segunda división, que tiene que ver con el día del Señor. Entonces, entremos en detalle para que aprendamos un poquito. Acá les he realizado un bosquejo de lo que contiene el libro de Joel. Ya vimos que son 3 capítulos que van desde el capítulo número 1, verso 1, hasta el capítulo número 3, verso 21. Así que son 3 capítulos en total el contenido de Joel. Del capítulo número 1, verso 1 al 12, nos habla de una crisis. Del verso 13 al verso 20 nos habla de un lamento. Del capítulo 2, verso 1 al verso 11, estaremos viendo lo que es la desolación. Y de los versos 12 al 17 vamos a estar viendo lo que es el arrepentimiento. Y del verso 18 al verso 27 estaremos viendo la restitución.
del verso 28 al verso 32, estaremos viendo lo que es la promesa del Espíritu Santo. Del capítulo número 3, versos del 1 al 15, vamos a estar viendo lo que es la retribución, y del capítulo número 3, verso 16 al 21, estaremos viendo lo que es la exaltación. Entonces, entremos a la primera parte. La primera parte tiene que ver entonces con la plaga de las langostas, que va del capítulo 1, verso 1 al capítulo número 2, verso 27. ¿De qué tratan estos primeros versos? Bueno, miremos entonces la crisis. No cabe duda que Judá fue invadida por una plaga de langostas sin precedentes. Usted recordará dónde hemos visto una plaga como esta. Tendríamos que remontarnos a la época de Moisés, justamente en el exilio, cuando ellos están saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Usted recordará las 10 plagas, y dentro de esas 10 plagas, si no estoy mal y la memoria no me falla, creo que es la octava plaga, que tiene que ver con langostas. Las langostas no son esas que vemos en el mar, sino era una especie de bicho grande, como, no sé, decirle, se me ocurre una cucaracha, ¿verdad? Pero grande, de esa tonalidad. Más o menos eso es la langosta. Y en este caso, la invasión de esta plaga no dejó ni una pizca de vegetación. Estas langostas lo que hacían era comerse precisamente lo que era la agricultura, es decir, las plantas. Y más adelante vamos a ver una analogía de cómo estos insectos devoraban lo que es la agricultura, la plantación. Entonces, ni una pizca de vegetación dejó esta plaga, lo devoró todo. Al ataque de las langostas le siguió una gravísima sequía que afectó el culto en el templo por la escasez de las ofrendas. No le está encontrando usted un gran parecido a lo que hoy estamos viviendo nosotros. Es decir, hoy no tenemos una plaga, tenemos una pandemia. Y después de esta pandemia, o como un daño colateral o como consiguiente, también tenemos un daño a la economía. Es irreversible el daño a la economía que esta pandemia está realizando. Y esto en el tiempo de Joel fue una gravísima sequía. Hoy tenemos una economía bastante afectada por esta situación. Y esto se está viendo en todos, ¿verdad? En nuestra iglesia, por ejemplo, no hemos estado aportando nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Uno, porque no nos estamos reuniendo. Dos, porque situaciones que están ameritando hoy tener que reducir los costos, los gastos, entrando en lo que es una recesión económica donde usted está priorizando sus gastos. Es decir, ahora hay una sequía, pero en el templo de Dios, en cuanto a nuestras ofrendas, esas están escaseando. Lo mismo pasó en la época del profeta Joel. No ha quedado nada de vegetación en ese momento. Avancemos. Joel se dirige a grupos diferentes de personas al describir la plaga y sus devastadoras consecuencias. Primero se dirige a los ancianos. Del verso 1 al verso 4 del capítulo número 1 se les pregunta si pueden recordar tal tragedia en años pasados. No, no pueden. Es más, le contarán a sus hijos, nietos y bisnietos acerca del terrible acontecimiento. ¿Qué le parece? Por lo menos yo le puedo decir que si a mí me preguntan hoy una tragedia parecida en años pasados a lo que estamos viviendo con la pandemia, mi respuesta es no, yo nunca había vivido algo así. Y bueno, es más, me va a tocar que contarle a mis hijos, a mis nietos y bisnietos acerca de este terrible acontecimiento. Y muchos de nosotros, de los que hoy estamos presentes en esta generación, nos va a tocar hacer exactamente lo mismo. Joel se vuelve a los ebrios en en los versos 5 al 7, les habla a los ebrios y les dice que llorarán y lamentarán debido a que las viñas han quedado en ruinas y se ha acabado su provisión de vino. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Continuemos. Después se vuelve al tercer grupo que les habla a Joel, es a los adoradores. Este tercer grupo lo encontramos en los versos del 8 al 10, que deben de ir al templo con las manos vacías, pues no hay sacrificio que llevar. Luego, Joel se dirige a los agricultores del verso 11 al 12, que claman debido
a que sus cosechas están arruinadas por la plaga y la sequía. Las palabras oruga, saltón, revoltón y langosta son sinónimos. Significa que hubo 4 olas de destrucción por parte de las langostas. En una oportunidad, justo en el estudio que dimos acá, estando en clase los días martes, recuerdo que esta clase la dio nuestro hermano Alfredo Ulush y compartía acerca de Joel. Y luego en un resumen interactuamos precisamente con estos 3 tipos de facetas de lo que es la devastación: la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y hacíamos un énfasis en qué significado tenía cada uno de ellos. Yo creo que hoy nos queda muy bien para poder en un futuro realizar un mensaje y poder hacer una reflexión acerca de esto. Vamos a trabajar en ello y va a ser un gusto el poder compartir con ustedes una reflexión acerca de estas palabras: la oruga, el saltón y el revoltón. Usted los puede encontrar ahí en los versos 11 y 12 y pues pareciera ser que uno dirá, y bueno, ¿qué podemos predicar o qué se puede decir con esto? En nuestro estudio acá nos indica que son sinónimos y que significa que hubo 4 olas de destrucción, es decir, 4 fases en que entró el pueblo de Israel en su destrucción. Así que va a ser interesante también poder hacer un análisis más adelante de esta faceta de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ahora, continuemos. Joel se dirige a los sacerdotes de los versos 13 al 14 y les dice que deben de ayunar y orar. Joel usa la plaga para hablar del día del Señor, que vendría con destrucción. Versos 15 y 17. Finalmente, se dirige a los animales y a las bestias del campo, pues todo su alimento fue arrasado por las langostas y por los arroyos se secaron a causa de la sequía. El pecado era el origen del castigo de Dios a la nación. ¿Cuál era el origen del castigo de Dios a la nación de Judá? El pecado. Y si usted no me deja mentir y si podemos nosotros hacer un análisis de nuestra época, ¿no le parece a usted que lo que estamos viviendo hoy por hoy, hoy en día, no es el resultado del pecado de la humanidad? Antes de esta pandemia, las iglesias vacías, las iglesias, muchas personas indiferentes hacia Dios. Tuvo que mandar Dios una situación límite como la que hoy estamos viviendo para que la gente reaccionara. Y no le hablo únicamente de los inconversos que no conocen a Dios, sino le hablo del mismo pueblo de Dios, del mismo pueblo de Dios que estaba enfriando, le estaba dando la espalda a Dios. Y haga un análisis de nuestra iglesia. No le pido que analice otra iglesia, otras congregaciones. Analicemos nosotros y nos vamos a dar cuenta de que todos en alguna oportunidad le hemos dado la espalda a Dios y pareciera ser que teníamos a Dios en un segundo lugar y que le estábamos dando las obras a Dios y no nuestro servicio como Él se merece. Así que ojo, mi hermano, porque esto es un llamado de Dios para nuestras vidas, para que analicemos cómo está nuestro servicio, nuestra devoción, nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios, nuestro servicio a Dios antes de la pandemia. Hoy yo creo que muchos hemos tenido la oportunidad en nuestros hogares, en nuestras casas, de estar clamando, buscando la presencia de Dios más cercano. Pero antes de esta pandemia, creo que nuestro acercamiento a Dios estaba muy distante. Ojalá que esto nos haga reaccionar y podamos cambiar para bien y que después que esto pase, arranquemos con todo y le sirvamos a Dios de todo nuestro corazón y que mantengamos lo que tanto nos ha costado a todos: perseverancia. Y es lo que Dios desea en nosotros, que perseveremos. El que perseverare hasta el final, este será salvo, dice la palabra de Dios. Es decir, tenemos que ser insistentes en nuestro servicio a Dios. Continuemos con nuestro estudio. Mientras el pueblo le obedecía, Dios enviaba la lluvia y la cosecha. Pero si se alejaban de él, harían que los cielos fueran como de bronce. No entregaría la lluvia y sus campos se arruinarían. Vean lo que dice Segunda de Crónicas 7, versos 13 y 14. Es un pasaje muy conocido, ¿no? Si llegó a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mandó a la langosta a consumir la tierra, o si envió peste contra mi pueblo,
Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo los escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este verso de la palabra de Dios los conocemos hoy por hoy. Ha sido uno de los versos más mencionados en nuestras oraciones, en nuestras súplicas, en nuestros clamores. Y acá aparece en la traducción Reina Valera contemporánea. Por eso es que usted ve que algunos términos cambian conforme a la Reina Valera del 60, porque es un texto que creo que debería estar en nuestro corazón, en nuestra mente, y que debiésemos de aplicarlo a nuestra vida. Así que Dios sigue hablando de una u otra manera. Joel toca la trompeta de alarma para advertir al pueblo que el ejército destructor de langostas se acerca. La devastación que las langostas dejaron sirve como ejemplo del juicio de Dios derramado sobre Israel. Mas ahora las langostas serían los soldados del imperio asirio que exterminaron a Israel en el año 722 a.C. y sitiaron Jerusalén y casi la toman por asalto. La situación es extrema, pero no sin esperanza. Pueden acudir a Dios. Yo creo que la devastación que hoy esta pandemia nos está dejando a nosotros, no sé si es el juicio de Dios derramado, porque yo creo que realmente el juicio de Dios va a ser más drástico más adelante. Va a tener unas consecuencias inimaginables. Hoy podemos estar viendo, yo creo que la parte, las faldas del juicio de Dios, es decir, un poquito, una prueba del juicio de Dios. Pero imagínense que con una prueba del juicio de Dios que hoy está mandando a la humanidad, estamos colapsando. ¿Quién iba a pensar que una nación tan poderosa como los Estados Unidos de Norteamérica hoy estuviera de rodillas ante un virus que yo creo que no es un virus tan mortífero como otros virus? Sin embargo, ha afectado a la nación de los Estados Unidos como a ninguna otra. Hoy por hoy Estados Unidos es el país más afectado por esta pandemia, donde hay más muertes y más infectados en todo el mundo, por encima desde donde se originó el mal, que ha sido China o Italia. Estos países, hoy por hoy Estados Unidos, la nación toda poderosa que conocemos, está sucumbiendo ante una pandemia, ante un virus como este. Es decir, una situación extrema, pero mi querido hermano, hay esperanza y la esperanza se llama Dios. Y al igual que el pueblo de Judá acudió a Dios, nosotros también podemos acudir a Él. Y yo creo que no hay mejor medicina para nosotros que entrar en el reposo de Dios y confiar en Él. Joel hace un llamado diciendo que la única salida para la restauración depende del arrepentimiento genuino de todo corazón y de toda la nación. Joel toca la trompeta la segunda vez para llamar a una asamblea, para ayunar, orar y confesar sus pecados. No debe de ser un mero acto externo, sino más bien un quebrantamiento del corazón. En el capítulo 1, verso 13, Joel llamó solo a los sacerdotes a orar, ¿sí? Y les dice a ellos, hey, tenemos que hacer un análisis de lo que está pasando en nuestra vida, de lo que está aconteciendo con nosotros. Y eso es interesante, porque el verso 13 dice, ceñidos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Es decir, tiene que haber un quebrantamiento. Si nos vamos a acercar hoy a Dios, debe de existir un quebrantamiento. ¿Qué es un quebrantamiento? Hay términos que se utilizan en la Biblia como arrepentimiento, como lamentación o como quebrantamiento. Aquí quebrantamiento es eso, quebrar el corazón, abrir, es decir, hacer una operación a corazón abierto. El término de operación a corazón abierto en el término médico es una operación riesgosa, una de las más riesgosas creo yo que pueda existir, pero que es necesaria para salvarle la vida a esa persona. Y eso es lo que Dios quiere. El quebrantamiento es que nosotros, ¿sí?,
Desechemos todo aquello que está dentro de nosotros y que contamina, que nos aleja. El quebrantamiento es recordar lo que hemos hecho en el pasado y que ha sido malo y que ha afectado nuestra relación con Dios. El quebrantamiento es decirle, Señor, en esta hora entrego todas mis errores, mis faltas, mis pecados, ¿sí? Esto que no te agrada a ti, y hoy me arrepiento de corazón. Pero no con estas palabras tan simples, tan sencillas que se lo digo. Es decir, usted tiene que en ese momento gemir en la presencia de Dios, derramar su espíritu, su alma en la presencia de Dios. Y eso es lo que Joel estaba diciendo acá en el verso 13 del capítulo 1 a los, y se dirigía en este caso a los sacerdotes y les decía, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid. Y vea, les dice gemir. Y usted sabe, la palabra gemir es literalmente deshacerse delante de la presencia de Dios. Gemir es gritar a los cuatro vientos hasta donde ya no más le dé la voz. Y de eso se trataba. Decía, gemir, ministros del altar, venid, dormid en silicio. El silicio era una especie de cenizas, era raparse la cabeza y echarse ceniza. Ese es el silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Es decir, Dios estaba quitando su presencia de entre ellos. Joel llamó solo a los sacerdotes a orar, y en el 2:16 ahora llama a todos a participar de un ayuno. Esto es interesante porque creo que es lo que debe de existir hoy en nosotros. Capítulo 2, verso 16 dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es un verso que hemos escuchado y que inclusive ha servido como de cántico, lo recuerdo en un grupo musical, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, Joel estaba convocando a todos a participar de un ayuno. ¿Qué está haciendo Joel? Nos está llamando a convertirnos a Dios. Y eso es lo que creo que hoy Dios, yo quiero realizar esa aplicación porque creo que esto es justamente lo que está ocurriendo hoy con nosotros, mis queridos hermanos. Y ojalá en nosotros exista ese deseo de querer cambiar, de querer ser mejores, de querer corregir los errores del pasado, y que Dios nos está llamando a un cambio, primero a los líderes de la iglesia, primero les habla a los sacerdotes, es decir, desde el corazón de nuestra máxima autoridad, como es nuestro pastor, pasando por el resto de los líderes de la iglesia. Dios nos está llamando a hacer un análisis, líderes. Si ustedes hoy me escuchan, los líderes de nuestra iglesia, necesitamos hacer un análisis en nuestro corazón minucioso. Es decir, yo no voy a decir estamos fallando en esto, en lo otro. Creo que cada quien puede hacerse un análisis en el corazón y darse cuenta. Y luego, más adelante, Joel en el verso número 16 del capítulo 2, ahora está llamando al pueblo, a todos. ¿A qué? A que se santifiquen, a una santificación. Dice, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, es decir, todos parejos, busquemos de la presencia de Dios. Y eso es lo que yo le invito, mi querido hermano. Hoy es una oportunidad única en la vida para podernos acercar a Dios, y ojalá la estemos aprovechando. Ahora el Señor les responderá. Vean la respuesta de Dios. Dios promete alejar a las langostas y restaurar los pastos. Es más, les dará cosechas tan abundantes que tendrán para responder más de lo que destruyeron los años de la langosta. Amén. Y yo hago viva esta palabra. Dios nos va a devolver, mi querido hermano, lo que hoy estamos perdiendo. Muchos nos hemos quedado sin trabajo. Muchos de mis hermanos que tienen negocios se han visto en la necesidad de tener que hacer una reestructuración en el mismo. Están pasando penas porque de igual hay que cumplir con pagos, no sé si de local, de trabajadores y todos los gastos que conlleva una empresa. Otros nos hemos visto en la necesidad de tener que quedarnos encerrados en casa, ya no aguantamos más el encierro, la desesperación que se vive ahí. Es decir, pero todo eso Dios promete convertir ese mal en bien. Y vea, Dios promete del verso 18 al verso 27 la restitución.
y Dios promete que les va a reponer más de lo que destruyó. Y esa es una promesa de Dios. Yo creo que Dios nos va a reponer más de lo que hoy estamos perdiendo. Si nos quedamos sin trabajo, Dios promete reponernos un mejor trabajo, no dejarnos. La palabra de Dios dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Al contrario, Dios promete darnos más de lo que hoy por hoy hemos perdido. Así que con fe, con esperanza, mi hermano, que pronto vamos a, a a salir de esta, y sé que Dios va a bendecir la vida de su hogar y mi vida, mi querido hermano. Lo hará, no porque se lo merezcan, oh, mi querido hermano, vaya, sino para que ellos y las naciones paganas conozcan que Él es el Señor Dios Todopoderoso. Increíble, mi querido hermano. Y vea lo que dice el verso 27 de ese capítulo 2. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Ese es nuestro Dios, mi querido hermano, que no nos va a dejar a nosotros ser avergonzados, sino al contrario, nos va a dar la victoria. Así que confiemos, mi querido hermano, en que eso va a ser una realidad en nuestras vidas. Los versos 18 y 19 son proféticos, y de aquí en adelante encontraremos la bendición y la restauración para Israel que aún no se había cumplido. Vea lo que dice el verso 18 y verso 19. Y Jehová solicitó por su tierra que perdonará a su pueblo. Verso 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. El oprobio es vergüenza, pasar pena, pasar vergüenza ante otras naciones. Es la promesa de restitución de Dios a consecuencia de lo que vimos con anterioridad, que era el quebrantamiento. Si existe ese quebrantamiento, Dios promete una restitución en nosotros, en nuestra vida. Así que, mi querido hermano, a quebrantar nuestro corazón, que exista un quebrantamiento para que Dios también venga con la restitución. ¿Cuándo va a pasar esto? No lo sé. Yo quisiera darle una fecha exacta. Mire, ya la próxima semana esto se acaba, en el mes de mayo, en el mes de junio, vamos a llegar hasta julio, no lo sé. Solo Dios sabe, mi querido hermano, pero hay que ponernos en las manos de Él y confiar plena y certeramente en que Él así lo hará. Avancemos, y hoy nos toca ya ver la segunda división. Recuerda, el libro de Joel tiene dos divisiones, y ahorita nos toca ver la segunda división. La primera tiene que ver con la plaga de las langostas, y la segunda tiene que ver con el día del Señor. Y aquí es un poquito más profético lo que Joel nos trae. Versos del capítulo 2, verso 28, hasta el capítulo 3, verso 21, va lo que es la segunda parte del libro de Joel. Leamos entonces. ¿De qué trata esta segunda parte? Bueno, ahora Joel avanza. De los versos 28 al 32 nos está hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. Qué lindo, mi querido hermano. Lea conmigo. Y estos versos son extraordinarios, lo hemos leído en alguna oportunidad en nuestra iglesia. Ha sido tal vez devocional para muchos de nosotros. Vea lo que dice el verso 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu. ¿Después de qué? Después del sufrimiento, después de la plaga, después del quebrantamiento, después de la opresión, después de lo que Dios tuvo que mandar para que el pueblo se arrepintiera. Bueno, Dios dice, no solamente les voy a restituir en cuanto a la cosecha, a lo que ustedes perdieron, y les voy a dar mucho más abundante de lo que ustedes tenían, sino que Dios agrega algo más extraordinario y dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, dice la palabra del Señor. Interesante, ¿no le parece, mi querido hermano? Y el Señor dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él ha llamado. Le acabo de leer los versos 28
al 32, la promesa del Espíritu Santo. Ahora Joel avanza respecto al día del Señor, un tiempo de juicio futuro que finalizará en bendición para los judíos y para aquellos que hemos creído y confiado en el Señor. Joel nos dice que durante los últimos días de la historia de Israel, durante el periodo de la tribulación, el Espíritu de Dios obrará con gran poder para salvar tanto a judíos como a gentiles, y habrá señales poderosas y prodigios en los cielos. Esto aparece justamente en el Apocalipsis. Pedro citó estos versículos en Pentecostés explicándole a los testigos que el Espíritu Santo se había derramado sobre la iglesia. ¿Lo recuerda? En Hechos capítulo 1, verso 8, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán, vuestras hijas, y es el derramamiento del Espíritu Santo derramado ahí precisamente en, en Hechos de los Apóstoles. Ahora, mi querido hermano, nos toca seguir avanzando. Y en esta oportunidad continuamos con el relato y lo que acabamos de leer, versos 28 al 29. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu. Bien, ahora el día del Pentecostés es el día de Pentecostés. El Espíritu Santo inauguraba una nueva etapa en el calendario de Dios, conocida como la era de la gracia, es decir, la era de la iglesia o la era del Espíritu Santo. Esta profecía también era para Israel en el tiempo del fin. Así que una de las profecías que ya se ha cumplido. Ahora continuemos del capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 15, sigue hablando ahora acerca de la retribución. Los judíos volverán a su tierra libres del cautiverio entre las naciones gentiles, pero todas las naciones se congregarán para luchar en contra de Jerusalén. ¿Qué nos está hablando esta parte? Bueno, que Dios traerá a las naciones al valle de Josafat, o sea, en la llanura de Megiddo, donde se librará la batalla conocida como el Armagedón en el Apocalipsis, ¿no? Estos versículos dejan en claro que este juicio será el castigo de Dios sobre los gentiles, el pueblo gentil, recuerda, los que no quieren arrepentirse, los que no quieren volverse a Dios. ¿Qué les espera? Bueno, estos gentiles, por la manera en que han tratado a la nación y a la tierra de Israel, aquellos que le han dado la espalda a Dios, llegará su momento en que Dios también le dará la espalda a ellos. Así que hoy es la oportunidad para arrepentirnos y cambiar de todo nuestro corazón. Vea lo que dice el verso 10 del capítulo 3: forjad espadas de vuestros asadones, lanzad de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. La traducción acá contemporánea, Reina Valera contemporánea, dice: forjen espada de sus asadones, lanzas de sus hoces, diga el débil, fuerte soy. Y ahora comparémoslo con 2 Corintios capítulo 12, versos del 9 al 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué le parece, mi querido hermano? Es una comparación del capítulo 3, verso 10 de Joel con 2 Corintios. Diga entonces el débil, fuerte soy, no por nosotros mismos, sino porque el Espíritu Santo obra en nosotros. No porque lo sepamos todos, seamos buenos, seamos excelentes en lo que hacemos. Es única, exclusivamente la gracia de Dios derramada en nuestros corazones. No pierda de vista eso, mi querido hermano. Pidámosle a Dios esas fuerzas, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso debería ser en nosotros un pensamiento a diario. Ahora miremos la exaltación. De los versos 16 al 21 nos habla acerca de la exaltación. Mientras Joel predicaba, la gente podía ver
los campos secos, el ganado muriéndose de hambre y los granaderos vacíos. Podía ver y oír a la langosta mientras devastaba la tierra. ¿Qué aprendemos? Bueno, con la venida de Jesús termina el periodo de la tribulación y empieza el reino milenial, donde Jesucristo reinará en persona. Joel describe un tiempo cuando el vino, la leche y el agua van a fluir sin medida en la tierra. Esto será en el milenio, cuando Jesús se siente en el trono de David en Jerusalén, sane y bendiga la tierra. Amén. Yo creo que así lo creemos, mi querido hermano. Nuestras vidas, en conclusión con nuestro estudio de esta preciosa hora, nuestras vidas quizás lleguen a secarse y a ser infructuosas si andamos fuera de la voluntad de Dios. Cuán importante es experimentar un arrepentimiento sincero. Recuerda, quebrantamiento, mi hermano, para que Dios pueda perdonarnos y traernos su bendición. El verso 14 del capítulo 3, verso 14, nos dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Son muchos los pueblos en el valle de la decisión, porque ya se acerca el día del Señor, mi hermano, en el valle de la decisión. Esta vida es la única que tenemos para decidir si queremos seguir o no seguir al Señor. ¿Qué decide usted, mi hermano? ¿Se apunta? ¿Se atreve a decirle en esta hora: Señor, te prometo que al salir de esta pandemia te voy a servir con todo mi corazón? Voy a ser el mejor servidor, la mejor servidora, y me voy a entregar a ti en cuerpo, alma y espíritu para servirte. Que ese sea su deseo, mi querido hermano, y que sea Dios el que nos muestre su misericordia, su gracia sobre cada una de nuestras vidas. Le dejo un video. El libro del profeta Joel es una corta colección de poemas proféticos que son tanto poderosos como desconcertantes. Joel es único entre los profetas por varias razones. Primero que nada, no hay ninguna indicación explícita de cuándo se escribió el libro. Lo más probable es que haya sido en el periodo de Esdras-Nehemías, después del regreso del exilio, porque él menciona a Jerusalén y al templo, pero no parece haber reyes. Otra cosa única es que Joel está claramente familiarizado con otros libros de la Escritura. Él alude o cita a los profetas Isaías, Amós, Sofonías, Nahum, Abdías, Ezequiel, Malaquías e incluso al libro de Éxodo. Y esto está conectado con la última característica única, y es que Joel nunca acusa a Israel de ningún pecado en específico. Así que, como muchos otros profetas, él anuncia que el juicio de Dios viene a confrontar el pecado de Israel, pero nunca dice el por qué. Y probablemente esto es porque Joel asume que, como él, ya has leído los libros de los profetas, así que ya sabes todo acerca de la rebelión de Israel. Ahora, todas juntas, estas tres características nos permiten entender este pequeño y fascinante libro. Joel es un autor bíblico que estaba sumergido en las primeras escrituras bíblicas, y su reflexión acerca de ellas le ayudó a hacer sentido de las tragedias de su época y también le dio esperanza para el futuro. Profundicemos y veamos cómo funciona este libro. En los capítulos 1 y 2, Joel se enfoca en el día del Señor. Este es un tema clave en los profetas y describe eventos en el pasado, cuando Dios se apareció de manera poderosa para salvar a su pueblo o para confrontar la maldad. Piensa en las plagas en el libro de Éxodo. Pero el profeta vio en estos eventos pasados cosas que señalaban a un futuro, cuando Dios confrontaría una vez más el mal que está entre su pueblo, pero también entre las naciones, y traería salvación a todo el mundo. Así que aquí, en los capítulos 1 y 2, Joel ha unido dos poemas paralelos que se enfocan en este tema. El capítulo 1 es acerca del día del Señor del pasado. Él comienza anunciando un desastre reciente. Una plaga de langostas ha devastado Israel. Y su descripción de la plaga recuerda el día del Señor contra Egipto. Recuerda la octava plaga de Éxodo, capítulo 10, excepto que esta vez las langostas son enviadas contra Israel. Así que Joel llama a los ancianos y sacerdotes a guiar al pueblo en arrepentimiento y oración. Y luego Joel se arrepiente él mismo junto con todos los sacerdotes. El capítulo 2 acompaña al capítulo 1 y tiene el mismo diseño poético y flujo de pensamiento. Así que Joel anuncia otro día del Señor,
Pero esta vez es en el futuro, no en el pasado. Es un desastre inminente que viene sobre Jerusalén. Y él comienza describiendo lo que parece otra ola de langostas, pero él utiliza imágenes militares y cósmicas. Las langostas se convierten en el ejército de Dios, como caballería y soldados que están marchando y destruyendo todo a su paso. Y el sol se oscurece, la tierra tiembla, y Joel dice, terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Y así, una vez más, Joel llama al pueblo a orar y arrepentirse, y él les dice cómo hacerlo. Rasguen sus corazones, no sus vestiduras, y vuélvanse a su Dios. En otras palabras, Joel sabe que el arrepentimiento puede ser solo un espectáculo que haces para salir del problema. Y dice que Dios no está interesado en eso. Él quiere un cambio genuino para que su pueblo deje su egoísmo y maldad. Y luego, Joel dice por qué Israel debe arrepentirse. Porque Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Él aquí está citando del libro de Éxodo sobre cómo Dios perdonó a Israel después de que hicieron el becerro de oro. Y a partir de esa historia, Joel aprendió que la misericordia y el amor de Dios son más poderosos que su ira y su juicio. Y así, él guía al sacerdote en actos de arrepentimiento y oración, pidiéndole a Dios que perdone a su pueblo. Y justo después de estos dos poemas, la escena cambia. Tenemos una breve narrativa acerca de la respuesta de Dios al arrepentimiento de Joel y del pueblo. Dios se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Luego, Dios dice que revertirá los devastadores efectos de este día del Señor y lo convertirá de juicio en salvación. Primero, Él derrotará a los amenazadores invasores, que presumiblemente eran las langostas, y Él hará que se conviertan en su propia ruina. Luego, Él restaurará la tierra devastada y la traerá de vuelta a la vida, haciéndola abundante una vez más. Y finalmente, Dios dice que Él traerá su divina presencia entre su pueblo. Será real y accesible para todos. Ahora, hasta este punto, los poemas cuentan una historia poderosa acerca de Joel guiando a Israel a ver cómo su pecado los llevó al desastre y al juicio divino, y que con el Dios de misericordia siempre hay esperanza. Pero Joel ve en todos estos eventos del pasado una imagen del día del Señor en el futuro. Así que, en la sección final del libro, Joel escribe 3 poemas adicionales, donde la respuesta de Dios se expresa en 3 partes. Y él entreteje imágenes de otros libros proféticos y expande hasta crear una visión de esperanza para toda la creación. Primero, la esperanza de la presencia de Dios entre su pueblo se expande en una promesa acerca de cómo, en un día futuro, el mismo Espíritu de Dios, la presencia viva de su persona, llenará no solo el templo, sino a todo su pueblo. Y aquí Joel está tomando de las promesas de Isaías, Jeremías y Ezequiel, de que el Espíritu de Dios vendría a transformar y empoderar a su pueblo para que ellos puedan amarlo y seguirlo en verdad. Joel luego toma la promesa de Dios de que Él confrontará al amenazante invasor. Y Joel ve en estas devastadoras langostas una similitud con las violentas y arrogantes naciones de su tiempo que devastan y oprimen al pueblo. Así que él toma de las promesas de Isaías, Sofonías y Ezequiel sobre el futuro día del Señor, en el que Dios confrontará al mal entre todas las naciones y hará que su violencia se vuelva sobre ellas mismas, trayendo justicia para corregir todos los males. Y finalmente, Joel toma las imágenes de la restauración de la tierra y ve una esperanza para la renovación de toda la creación. Así que él toma las promesas de Isaías, Ezequiel y Zacarías, de que al día de justicia final de Dios le seguirá una restauración de todo el mundo, un nuevo Edén, donde la presencia de Dios en Jerusalén fluirá como un río y traerá renovación cósmica. De manera que el poema de Joel termina con el perdón y la misericordia de Dios, inaugurando una nueva creación. Y así, este breve libro de Joel explora ideas profundas acerca de cómo el pecado y el fracaso humano traen una destrucción devastadora sobre el mundo, acerca de cómo Dios anhela mostrar misericordia a aquellos que simplemente reconozcan su pecado y lo confiesen, y acerca de cómo todo eso nos lleva a la esperanza de que un día Dios derrotará el mal en nuestro mundo, pero también el mal que está dentro de nosotros, y traerá su presencia sanadora para hacer nuevas todas las cosas. Y de eso se trata el libro de Joel. Amén.
Con esto estamos finalizando lo que es el estudio de la palabra de Dios. Espero que usted lo haya podido disfrutar ahí en casa, que se haya llenado de la presencia de Dios. Y yo le invito en esta hora a que terminemos elevando unas palabras de oración a nuestro Dios para que Él nos siga ayudando y bendiciendo y fortaleciendo en todo lo que nosotros realicemos. Oremos. Padre, esta preciosa hora queremos darte gracias, mi Dios. Ha sido tu misericordia derramada en nuestras vidas el que nos ha permitido el poder disfrutar de este estudio. Quiero pedirte, Padre Celestial, que nos sigas ayudando y bendiciendo ahí mi hermano, mi hermana en casa, que se siga fortaleciendo de la palabra del Señor, que se siga, Dios eterno, llenando de tu presencia, Padre. Y te estamos pidiendo para que pronto esta pandemia sea erradicada, eliminada, y que tu gracia y tu misericordia, mi Dios, resplandezca en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, mi Señor Jesús. Creemos en tus palabras y al igual que Joel, creemos, Padre, que tú has enviado esta pandemia como un castigo, como un preámbulo a lo que le va a venir a la humanidad. Pero también creemos en la restitución, en la restauración, en la vivificación de nuestras vidas, mi Dios. Y tú nos vas a devolver todo lo que esta pandemia nos ha quitado y vamos a volver a sonreír, Padre. Hoy por hoy estamos pasando un momento difícil, pero sé que pronto vamos a tener días mejores. La noche está avanzada, pero la mañana está más cercana que nunca. Así lo creemos, mi Dios. Gracias, muchas gracias, Cordero de Dios. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga gratamente, mis queridos hermanos. Será hasta una próxima, donde nos volveremos a reencontrar con un estudio de la palabra del Señor. Amén.